Bienvenidos una vez más a la transmisión dominical de su iglesia en línea. Continuamos con el tema la absoluta soberanía de Dios. Hoy hablando sobre lo que es la absoluta soberanía de Dios en la vida del hombre como tal, que es donde hay más dificultad para aceptar la soberanía de Dios, en lo que es la vida del hombre, debido a la voluntad que Dios nos otorgó a nosotros y que algunas veces las hemos magnificado. Así que les invito a que puedan estar aportando, haciendo sus aportes, sus interrogantes, sus planteamientos, sus preguntas a través de los comentarios de esta transmisión de su iglesia en línea. Recuerde que nos movemos con los principios del Nuevo Testamento, que es los unos a los otros, de manera que sean bienvenidos sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas, sus saludos en esta transmisión del día de hoy. Hablamos entonces de lo que es la soberanía de Dios y sabemos que la soberanía de Dios es una de las revelaciones de la persona de Dios más importante en las Escrituras, y también es la revelación del atributo de Dios que más ignoramos algunas veces, debido a que queremos exaltar muchas veces nuestra humanidad y disminuimos la deidad. Hablar de soberanía significa que Dios está en control absoluto y que Él gobierna sobre todo. Nada puede escapar de las manos de Dios. Y eso nos da tranquilidad. Todo lo que ocurre en el mundo está bajo el control de Dios. Por consecuencia, todo lo que pueda ocurrir es parte de su voluntad. Así que cuando nosotros que estamos en el propósito de Dios entendemos que estamos dentro del propósito de Dios y entendemos que todo lo que ocurre es parte de la voluntad de Dios porque Él tiene control absoluto, también entendemos que lo que Dios permite en nuestra vida es parte de su propósito y parte de su voluntad. Así que cuando hay propósito con una persona, lo malo y hasta lo pecaminoso obra para un propósito bueno. Por citar un ejemplo, ustedes conocen la historia de Jacob, que a través del engaño se cumplió lo que ya Dios había determinado de que él sería el primogénito. La soberanía de Dios realmente genera confianza, porque todo está bajo el dominio de nuestro Rey y no hay nada de lo que atravesemos que no sea bueno para nosotros. Toda nuestra vida va a resultar siempre en el cumplimiento de un buen propósito de Dios y en la bendición para nuestras vidas. Dixa Oropesa, saludos apóstol desde Olivo Verde, Barquisimeto, en línea junto a otros hermanos. Saludos estimados hermanos de Barquisimeto. La semana pasada estuvimos transmitiendo desde allá, la que viene esperamos transmitir desde allá. Hoy estamos transmitiendo desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, aquí visitando a la familia del hermano Agustín Alexi, Mayerlin, gente hermosa con un propósito hermoso. Mary Marcos, hola, buenos días, bendiciones. Supongo que está en sintonía desde otro continente, porque aquí en Venezuela son las 3 de la tarde, en Colombia las 2, en Brasil las 4. Entonces, el día de hoy hablemos un poquito sobre lo que es la soberanía de Dios, pero sobre lo que es la vida del hombre. Y en cuanto a la vida del hombre, ya en la transmisión anterior hablamos de lo que es la soberanía de Dios en la salvación, que es uno de los puntos más controversiales en cuanto a la soberanía de Dios. Y en este particular solo quiero acotar algunas incógnitas que pudieron haber quedado la semana pasada, porque dijimos muchos textos bíblicos en los cuales defendíamos la soberanía de Dios en la salvación, que Dios nos predestinó, que Dios nos eligió, que fue Dios que nos llamó, que Dios nos vivificó y que el hombre era incapaz de elegir a Dios. Ok, Mary Marcos está en México. Saludos, estimada Mary. Bienvenida a su iglesia en línea. Espero que seas muy edificada con los temas de
esta su congregación virtual. Desde Caucasia, Colombia, activo el pastor Robert Carrasco. Saludos, estimado Robert, te amo profundamente. Francisco Evangelístico. Absoluta soberanía, averigüe, no sé, supongo que es averigüe, ¿qué es la soberanía absoluta de Dios? Estamos transmitiendo, ya llevamos 3 semanas seguidas, estimado Francisco Evangelístico, hablando del tema de la absoluta soberanía de Dios. Y si revisas el muro de Iglesia en Línea, vas a encontrarte con la primera transmisión donde se define la soberanía y se define por qué hablamos de absoluta soberanía de Dios. Es la completa soberanía de Dios. También puedes revisar estos videos a partir de esta semana por nuestro canal de YouTube de Iglesia en Línea. Entonces, para cerrar un poquito lo que es la completa soberanía de Dios sobre la vida del hombre, en este caso, hablando de la salvación, para luego hablar de otros elementos, quería aclarar algunas cosas que quedaron como en el aire la semana pasada y hubo ciertos comentarios al inbox que nos habla, bueno, y cómo que Dios es el que decide por tu salvación. La Biblia dice que Él murió por todos y entonces el que decida aceptar a Cristo es el que es salvo. En este sentido quiero leerle algunos textos bíblicos al respecto y conducirlo a la interpretación de los mismos. Eulogio Carrasco dice: feliz tarde para todos de Panamá, con un invitado en esta transmisión, Edixon Leonardo, hijo de la pastora Piña. Edixon, bienvenido a tu iglesia en línea, bienvenido a la familia Olivo Verde. Qué bueno que eres parte de esa familia Olivo Verde en Panamá, qué bueno que tienes una paternidad tan hermosa como lo es nuestra hermana pastora Piña, doblemente pastora de nombre, pastora de llamado ministerial. Agustín Alexi dice: el término soberanía proviene del latín y está formado por varias partes. Sober, que significa encima, y el sufijo anus, que se traduce como procedencia, y el sufijo ia. Así podemos decir que la soberanía es la calidad de soberano, es el derecho, la cualidad o el poder que tiene el soberano, siendo la excelencia, la máxima autoridad o alteza suprema y absoluta, que tiene autoridad sobre los demás, es el que está por encima del resto. La soberanía también es la superioridad, no superada en cualquier orden inmaterial, por ejemplo, la superioridad o soberanía mostrada por el corredor en una carrera. En este caso, la soberanía de Dios es que está por encima de todos y es absoluta porque es plena y completa. Creo que esto lo hace el hermano Agustín Alexi en respuesta al hermano Francisco Evangelístico. Robert Carrasco: Colombia está de fiesta con la transmisión de Iglesia en Línea y porque Colombia vence a Polonia 1-0. Bueno, realmente Colombia no ha tenido la actuación que yo esperaba en este mundial, pero bien por Colombia, que está venciendo a Polonia. Excelente. Agustín Alexi dice: buenas tardes a todos. Daniela dice: excelente gente de Panamá, bienvenido Edison, de seguro que te edificarás en esta tarde. Así será, seguro que sí. Ok, hablemos un poco de lo que es esos textos que parecen decir que el hombre decide. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 6 dice que Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Romanos 5:18 dice que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, absolutamente todos los hombres. Sin embargo, luego dice que de la misma manera la justicia de Dios vino a todos los hombres. La justificación de vida. Hebreos 2:9 también habla de la muerte de Cristo por todos. Juan 1:29 habla de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también generaliza. Y 1 Juan 2:2 habla de Cristo como propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por la de todo el mundo. Estos textos, entre otros, presenta el carácter universal del sacrificio de Cristo. Entonces, ese carácter universal del sacrificio de Cristo arroja algunas preguntas. Cristo murió por todos, en consecuencia hay
tres posibles interpretaciones. ¿Cuáles son esas tres posibles interpretaciones? La primera es que la salvación es para todas las personas, es decir, absolutamente todo ser humano es salvo en Cristo, porque estos textos leídos, entre algunos otros más, indican que Cristo murió por todos. Tomando todos literal, entonces no hay opción de perdición para nadie, porque ya Cristo murió por todos. La segunda posibilidad es que la salvación es para todos, pero solamente la alcanzan aquellos que le reciben. Y la tercera opción es que habla del alcance mundial de la salvación, es decir, la salvación extendida para todo el mundo y en todos los tiempos. Recordemos que el Nuevo Testamento irrumpe en el hilo bíblico con una nueva escena, con un nuevo pueblo en escena, que es el pueblo gentil. Desde Génesis hasta Malaquías, el enfoque es el pueblo de Israel. Entonces, cuando se habla de salvación en el Antiguo Testamento, se enfoca en el pueblo de Israel. La repetición constante del apóstol Pablo y otros escritos del Nuevo Testamento está hablando es de la salvación para todos, pero no en el sentido ordinario de todos absoluto, sino de todos en el sentido de que no es solamente para Israel, sino a judíos y a gentiles. Entonces todo está diciendo, ya no es solamente judío como se venía hablando en el Antiguo Testamento, sino que también entra en escena todos los gentiles de todos los tiempos que continúan a la obra redentora de Cristo. Entonces, nos tendríamos que preguntar si en esos textos citados todos todo literalmente significa todo, porque si todo literalmente significa todo, la opción de salvación para todos implica que no habrá condenación eterna para nadie. Sin embargo, el Nuevo Testamento es muy enfático al señalar la condenación eterna para un grupo de personas que no fueron elegidos para salvación. Entonces, si hay condenación, quiere decir que todo no es todo literalmente, porque hay algunos que no serán salvos. De manera que todo no puede ser tomado como literal, sino como retórico, presentando el todo en representación de la parte. ¿Cuál es esa parte? Entonces volvemos a dos opciones: la parte que decida arrepentirse o la parte elegida para salvación. Cuando interpretamos el pensamiento de un grupo mayoritario de creyentes en el Evangelio, ellos van a interpretar que precisamente Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hay dos textos específicamente que hablan de esta realidad de la voluntad de Dios. Uno, cuando el apóstol Pedro habla de que Él es paciente y espera que todos lleguemos al arrepentimiento, está hablándole al pueblo de Dios. Y recuerde que la palabra arrepentimiento en griego es cambio de mentalidad, y el contexto está hablando de la destrucción de Jerusalén y de la venida de Cristo, pero no la venida en gloria corporal al final de los tiempos, sino está hablando es del juicio. Recuerde que cada vez que en lo profético se habla de que el Señor venía desde el antiguo pacto, está hablando que viene en juicio, es una venida profética de ira, ¿no? De manifestación de juicio. En este caso el apóstol Pedro está hablando que cambiemos de mentalidad, o que la iglesia de aquel momento cambie de mentalidad para que se salve, estando prevenida de lo que había de venir sobre Jerusalén. Y la otra parte es cuando en Timoteo se hace la palabra de la voluntad de Dios hacia todos. Está hablando precisamente no de la voluntad decretiva de Dios, sino de la naturaleza benévola de Dios. Yéndolo a la palabra de Dios, nos vamos a encontrar que el hombre caído está separado de Dios, es esclavo del pecado, tiene la mente entenebrecida, como hablamos la semana pasada, está inhabilitado para cambiar, así que solo puede llegar al conocimiento de Dios por intervención divina.
En consecuencia, allí entra en escena la soberanía de Dios en la salvación del hombre, porque si el hombre no está en capacidad de llegar al conocimiento de Dios, solo puede llegar al conocimiento de Dios por intervención divina, es salvo porque Dios intervino en él. En consecuencia, el arrepentimiento y la fe, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, son concesiones divinas. Por lo tanto, la opción más adecuada es entender que la salvación para todos es para todos los elegidos. Porque ¿quién va a decidir arrepentirse si no está capacitado para hacerlo? Porque es un hombre natural que no puede percibir las cosas del Espíritu, porque está muerto en delitos y pecados. No tiene capacidad para entender. Ismael Canelón dice: saludos familia Carqués Canelón desde Cúcuta, activo. Saludos estimada Ismael y saludos Ulises. Saludos a todos allá los que están en Cúcuta, en sintonía de su iglesia en línea. El todo, Cristo murió por todo. Efesios capítulo 5 versículo 25 nos dice quién es el todo. Cristo murió por la iglesia, así que todos hables de la iglesia. Juan 10:11 dice que Cristo murió por sus ovejas, es decir, todos son sus ovejas. Efesios 1:4 dice que Él murió por sus elegidos. En conclusión, todos, por lo que murió Cristo, son sus elegidos. Gálatas 2:20 dice que Él murió por mí. Yo soy parte de ese todo. Tú eres parte de ese todo. La gloria es de Dios, no de nosotros. No es por obra alguna, para que nadie se gloríe. En consecuencia, es Dios soberanamente guiándonos hacia la salvación. Romanos 9, 15, 16, ya lo citamos. Dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere. Tú quieres ser salvo, no depende de ti ni del que corre. Corro por Cristo. No depende de eso, sino depende de Dios, quien tiene misericordia. Y para reforzar este pensamiento, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice que nosotros siempre debemos dar gracias a Dios, porque el Señor nos escogió desde el principio para salvación. Él nos escogió desde el principio para salvación. No es desde que yo acepté a Cristo. No, desde el principio yo fui escogido para salvación. Y según Timoteo 1:9 dice que Él nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo antes del tiempo de los siglos. Efesios 1:4 dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Está la acción recayendo en la soberana voluntad de Dios que manifiesta gracia hacia sus elegidos. Textos que respaldan esto, entre otros, Proverbios 16:4, Romanos 9:16-22, Juan 6 del 70 al 71, Efesios 1 del 3 al 12, Juan 5:29, Primera Crónica 29:11 al 12, Salmo 135:6, Isaías 46:9 al 11, Jeremías 13:23, Salmo 65:4, Salmo 106:5, Mateo 11:27, Mateo 22:14, 22 y 24, Efesios 2:10, Hechos 13:48, Hechos 18:27, Filipenses 1:29, Éxodo 33:9. Son textos que confirman esto. Dios es absolutamente soberano en la salvación del hombre. Todas las cosas las hizo el Señor para sí mismo, y lo dice Proverbios 16:4, y aún al impío lo hizo para el día malo. Y si hizo al impío para el día malo, eso quiere decir que todos incluye solo a los elegidos, y Él soberanamente hizo al impío para mostrar en ellos su justicia y su ira. Jesucristo nos da el regalo de salvación por gracia, y usted lo sabe porque la mayoría de nosotros, si sabe de memoria, Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, que dice que por gracia soy salvo por medio de la fe, ¿verdad? Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obra para que alguno se gloríe. Dios no quiere que nadie se pierda. Eso no es un querer decretivo, sino que no esté en su naturaleza. Él es paciente para con nosotros, para que cambiemos la mentalidad en el enfrentar la vida de acuerdo a su propósito, pero no tiene que ver con salvación. Entonces, cuando vemos la salvación como una obra absoluta de Dios en su soberanía, hay dos puntos a analizar,
Y sería el libre albedrío del hombre y la revelación del Evangelio a quien ocurre. Entonces, hablemos un poco del libre albedrío, pero antes seguimos leyendo sus comentarios. Agustín Alexis dice: salvo somos por gracia. Esto me indica que es un regalo, yo no lo pedí, no lo puedo exigir. Es un regalo. Así es, hermano Agustín. Sigan haciendo sus comentarios, sus aportes, sus preguntas, sus dudas, sus interrogantes a través de los comentarios en la parte de abajo de allí su transmisión en vivo, para que podamos estar interactuando, porque esa es la dinámica de la iglesia del Nuevo Testamento. Somos una iglesia virtual, pero somos iglesia en línea. En consecuencia, como somos iglesia en línea, a través de la tecnología 2.0, tú puedes aportar, tú puedes preguntar, tú puedes hacer tus planteamientos, y eso va a enriquecer nuestra transmisión. Hablemos un poquito entonces del libre albedrío. ¿Qué es eso del libre albedrío? Es real el libre albedrío. Libre albedrío, tendremos que definir la palabra albedrío. Todos sabemos lo que significa libre. Albedrío es la facultad, la capacidad que tiene un ser de actuar según su propia elección. Es decir, que albedrío es voluntad. Entonces, si hablamos de libre albedrío, estamos hablando de libre voluntad. ¿Las personas tienen libre voluntad? La voluntad, cuando hablamos de libre albedrío, entonces está indicando que es la voluntad de una persona sin sujeción ni condición alguna. Estimado, para el ser humano, eso no existe. Siempre hay un condicionamiento que te lleva a accionar en torno a ese estímulo. En el ser humano ocurre lo que es la ley estímulo-respuesta. Aún la salvación, Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio una nueva vida, nos dio un nuevo espíritu, nos dio un nuevo corazón. Dios te condicionó para que tú aceptaras el plan de salvación para tu vida. Fuiste condicionado, pero antes de la salvación también eras condicionado. ¿No dice la Escritura que eras esclavo del pecado? ¿Qué te condicionaba? El pecado. Entonces no hay libre voluntad, porque el hombre sin Cristo no tiene voluntad libre, es esclavo del pecado. Y el hombre en Cristo tiene el Espíritu de Dios, tiene un nuevo corazón, tiene un nuevo espíritu que le condiciona a vivir cada día más alineado al propósito eterno de Dios. Entonces, la frase libre albedrío, usted la busca en las Escrituras, y se lo dejé como asignación la semana pasada. Busque en las Escrituras la palabra libre albedrío y en la mejor concordancia que tenga, y sencillamente no la va a encontrar, porque en las Escrituras no se habla de libre albedrío. Lo que sí se habla en la Biblia es de voluntad. El ser humano tiene voluntad, pero recuerde, no es una voluntad absolutamente soberana o libre. Tú no elegiste dónde nacer, en qué país, en qué tiempo, bajo qué condiciones, a qué extracto socioeconómico pertenecías. Tú puedes decidir a qué extracto socioeconómico pertenecer en el desarrollo de tu vida, pero hay cosas que tú no eliges. Tu elección va a estar condicionada a elementos. Yo ahorita pudiese decir, quiero un jugo de guanábana, que es mi fruta favorita, pero aquí el hermano Agustín lo que me puso como opción fue agua. Entonces, yo puedo elegir tomarme un jugo de guanábana, pero no tengo la capacidad de decidir tener en este momento un jugo de guanábana. Lo que puedo decidir es si me tomo el agua que me dio el hermano Agustín o no me la tomo. Allí está la voluntad. Es limitada. Es limitada a las opciones que Dios en su soberanía me presenta. Es limitada a las opciones que Dios en su gracia me presenta. ¿Tengo voluntad? Sí, pero no es absolutamente libre. No tengo libre albedrío. Muchos enseñan que la responsabilidad de la salvación está en las manos del hombre. Y la razón por la que se piensa de esta manera es porque se cree que el hombre tiene la capacidad de elegir en ese sentido. Escoger a Dios o no escogerlo.
Pero realmente ese pensamiento no es bíblico, porque ya les cité muchísimos textos bíblicos y la semana pasada también lo hice, donde habla a Dios escogiendo al hombre. Yo los escogí a ustedes, dijo Jesús, no ustedes a mí. Ese pensamiento es un pensamiento egocéntrico que nace de la pecaminosidad del hombre, que comió del árbol del conocimiento del bien y del mal y se cree que él tiene la última palabra. Dios no ha dejado de ser soberano, aún con el pecado, con el mal. Dios es soberano encima de todas las cosas. Toda decisión que tomamos en la vida siempre está influenciada por alguna fuerza, ya sea una fuerza externa o ya sea una fuerza interna o divina. Por lo tanto, no existe la libre voluntad. Nuestra voluntad siempre depende de alguna fuerza, como dije antes, interna, externa o divina, pero siempre hay una fuerza que mueve nuestra voluntad. El hermano Agustín dice, así es, existen factores internos y externos que te condicionan a reaccionar o responder de alguna manera. Eso es así. Cada uno de nosotros nacimos en pecado, esclavos del pecado. Por lo tanto, nuestra voluntad nunca ha sido libre. La única libertad que tú tenías cuando no tenías al Espíritu de Dios era la libertad de pecar. Pero tú nunca tuviste la libertad para dejar de pecar. Hoy tenemos la libertad porque tenemos al Espíritu de Dios para dejar de pecar, porque el Espíritu de Dios nos condicionó a eso. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. La pregunta es, ¿qué voluntad libre? Tú no tenías voluntad libre en el mundo, era la voluntad de la carne. La voluntad del hombre pecaminoso nunca ha sido libre. Y al nacer de nuevo, fue la vida de Dios impartida a tu vida, fue el Espíritu de Dios impartido a tu espíritu, fue el aliento de Dios, fue el poder de Dios que te condicionó a rendir tu vida a Él. Bien diría Jeremías, me sedujiste, oh Dios, y fui seducido. Fuimos seducidos por el amor de Dios. Él me condicionó a amarle. Le amo porque Él me amó primero. Y me condicionó mi voluntad a responderle en amor. La Biblia enseña claramente que el hombre no tiene la capacidad de elegir una libre decisión hacia Dios, ya que la voluntad del hombre sin Él es esclava del pecado y la voluntad del hombre con Él es condicionada a las buenas obras que Él de antemano predestinó para nosotros. Nuestra salvación se debe a la soberana gracia de Dios, quien a su tiempo nos vivificó, porque Él me vivificó el día que Él decidió darme vida. Él me llamó el día que Él decidió llamarme. No justificó, no santificó, no llamó el día que Él decidió. Entonces, Dios es soberano. De hecho, Dios es soberano en la revelación del Evangelio. Para el hombre poder llegar a conocer y entender el Evangelio, Dios tiene por su soberana voluntad que abrirle los oídos espirituales y darle entendimiento espiritual para que el hombre pueda recibir revelación. Ningún hombre puede conocer el Evangelio si Dios no se lo permite. Entonces allí vemos la absoluta soberanía de Dios en el hombre, en la vida del hombre. Jennifer Camacho, saludos, bendecida. Excelente tema para transformar paradigma. Todo depende de Dios y es bueno entenderlo para no llegar a frustrarse respecto a las personas con quienes compartimos la palabra. Así es, Dios es soberano. Tú eres un instrumento de Dios. Estimada Jennifer Camacho, tú eres una mujer de Dios maravillosa, como lo es cualquier persona que fue llamada por Dios. Jennifer, tú tienes la palabra de Dios en tu boca y la palabra de Dios es espíritu y es vida y ella es la que transmite vida, pero le transmite vida a quien Dios en su soberana gracia ha escogido para ser impartida por esa vida que está en tus labios. Y hay palabras que tú siembras como semilla, contiene vida, pero tú no ves el resultado en el momento. ¿Por qué no ves el resultado en el momento? Porque, estimada, tú estás cumpliendo la función que te corresponde y es exponer la palabra de vida que Dios te ha dado. Pero Dios, en su soberanía, Él decide en quién va a germinar esa palabra y cuándo. Hay palabras que tú sembraste hace mucho tiempo y vas a ver resultado en estos tiempos que vienen.
verás resultados maravillosos, estimada Jennifer, en esas personas a quien tú con tanta abnegación tú has sembrado palabra hermosa que ha nacido del Espíritu de Dios y ha sido ha emergido desde tu espíritu a esas personas. Y en el tiempo de Dios, de acuerdo a la soberanía de Dios, de acuerdo a los designios de Dios, tú vas a ver el resultado. No es cuando tú quieras, es cuando Dios decide. No es a quien tú quieres, es a quien Dios elige. La hermana Jennifer sigue diciendo, el crecimiento espiritual y la revelación de la palabra solo depende de Dios. Absolutamente así es. Entonces, le sigo diciendo, Dios es completamente soberano en la vida del hombre y en el particular en lo que tiene que ver con la revelación del Evangelio. Mire, la Biblia es muy clara. Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27 y capítulo 16, versículo 13 al 17. Cuando usted lo lee, va a ver esta oración de Jesús. Jesús dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Cuando le dice Señor del cielo y de la tierra, ¿qué está proclamando Cristo? Jesús está proclamando la soberanía de Dios sobre los cielos. Tú mandas absolutamente sobre los cielos y tú mandas absolutamente sobre la tierra. ¿Y qué es lo que viene a declarar Jesús en esa oración? Dice, escuche bien, la soberanía de Dios en la revelación del Evangelio, la soberanía de Dios en la salvación de las personas. Mira lo que dice Jesús, escondiste estas cosas. ¿Qué cosas? La revelación del Evangelio. La escondiste de los sabios y los entendidos. ¿Quién escondió el Evangelio de gracia y de reino? ¿Quién lo escondió de los sabios y de los entendidos? Respuesta, Dios, el Dios soberano en el cielo y en la tierra, escondió el Evangelio de gracia y reino de los sabios y los entendidos. ¿Por qué? Porque en su soberanía así lo decidió. ¿Y qué sigue diciendo Jesús? Y se la revelaste a los niños. Pregunta, ¿quién reveló el Evangelio de gracia y reino a los niños? Dios en su soberanía. Él es absolutamente soberano en la revelación del Evangelio. Y luego Jesús lo dice, sí Padre, porque así te agradó. ¿Por qué Dios te reveló el Evangelio a ti, estimado hermano que está sintonizando tu iglesia en línea? Te lo reveló porque Él quiso, porque a Él le agradó, no porque tú tuviste mérito alguno. Entonces Jesús sigue diciendo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Soberanía de Dios en la revelación de Cristo, y quien no tiene la revelación de Cristo no es salvo. A Pedro le fue revelado la identidad de Cristo y entonces entró en dimensión de reino con una nueva identidad. Entonces entró en dimensión de gobierno, en dimensiones de reino. Porque cuando nos es revelado Cristo entramos en dimensiones de reino, porque fuimos llamados a reinar juntamente con Cristo en esta vida. Pero ¿quién le reveló la identidad de Cristo a Pedro? Se la reveló el Padre. No lo revela sangre y carne, y lo revela Dios según su voluntad, porque Él es soberano en la revelación del Evangelio. Siga haciendo sus comentarios, siga haciendo sus aportes a través de esa opción que le ofrece esta transmisión en vivo desde Facebook. Para confirmar esto, nos encontramos con un texto que ha sido muy mal interpretado, porque si Jesús dice en Mateo 11 que Dios escondió estas verdades a unos y las reveló a otros, luego el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Entonces pensamos que el Dios de este siglo es un adversario externo que tenemos. No, el Dios de este siglo, hay un solo Dios. Dios es Theos en griego, y es el Dios de este siglo porque es el tiempo de la manifestación plena de la gracia de Dios, pero es el Dios de este siglo, del venidero y del que pasó.
Solo hay un Dios. Habrá príncipes de este siglo, pero en este y cualquier otro tiempo mi Dios es Dios. Desde el principio las Escrituras nos revelan que Dios siempre ha tenido la potestad de abrir y cerrar los ojos espirituales del hombre como expresión o de su justo juicio o como expresión de gracia. Es Dios quien esconde la revelación, según Jesús lo dice en Mateo. Es Dios quien cierra el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz. Confirmación de esto, el mismo Génesis capítulo 2 versículos 16 al 17, en contraste con el 3 versículo 7, Isaías 6 del 1 al 8, Isaías 6 del 9 al 13, Mateo 13, 14 al 17, Marcos 4 del 11 al 12, Lucas 8, 10, Juan 12, 36 al 41, Hechos 28, 26 al 27, me confirma que Dios es el que abre los ojos y es Dios el que cierra los ojos. Lo que tú entiendes del Evangelio es por la gracia de Dios, no por inteligencia tuya. No es por dotación intelectual, es por gracia. La teología barata, la filosofía teológica, eso es por inteligencia humana. Pero la revelación del Evangelio es por revelación soberana de Dios. El Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, sigue diciendo el apóstol Pablo, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Está clarito. Por una parte, cega el entendimiento de los incrédulos y por otra parte, resplandece la luz de los elegidos, de los creyentes. Bien dice Romanos capítulo 10, versículo 16 al 17, no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces Pablo dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ese texto lo hemos interpretado muy mal, y hemos creído que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No, la fe no es por el oír la palabra de Dios, o sí, la fe es por el oír la palabra de Dios, pero el oír la palabra de Dios es por la palabra de Dios. ¿Me explico? La fe es por el oír. Evidentemente es el oír la palabra de Dios, pero el texto está diciendo que el oír es por la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es la que tiene el poder de darte el oír. El que tenga oído para oír, que oiga. Pero hay personas que no tienen la facultad espiritual de oír, porque Dios soberanamente te da la facultad de oír por su palabra. Entonces, la fe es por el oír, maravilloso, pero el oír es por la palabra. La palabra es la que te hace oír. La palabra de Dios va con la orden de quién va a ser el que va a tener la capacidad de recibirla. Bien dice el apóstol Pablo que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién da la vida espiritual y con ella la capacidad para discernir las cosas del Espíritu? La da Dios. En consecuencia, estimado, Dios es soberano en la salvación del hombre. Dios es soberano en la revelación del Evangelio. Y a quien Él decide revelarle su Evangelio, lo revela. Y a quien Él decide cegarle el entendimiento, endurecerlo, lo endurece. ¿Quién se puede resistir a la soberana voluntad de Dios? Entonces, para continuar con el tema de la soberanía de Dios en la vida del hombre, ya vimos en primer lugar que Dios es soberano en la salvación que recibe el hombre o la perdición, porque Él es el que elige. Léase Romanos capítulo 11, lo he dicho repetidas veces. Dios es el que elige, el que hace vasos de honra y el que hace vasos de misericordia. Entonces, Dios es absolutamente soberano en la salvación
o perdición del hombre. Número 2, Dios es absolutamente soberano en la revelación del Evangelio o en la no revelación o el no entendimiento del mensaje del Evangelio del reino. Dios, en tercer lugar, hablando de la absoluta soberanía de Dios en la vida del hombre, en tercer lugar, Dios es soberano sobre la voluntad del hombre. Aunque el hombre no tiene libre e incondicional voluntad, sí le fue dada voluntad. Dios le dio un nivel de libertad y un nivel de capacidad de elegir. Ok, entonces tenemos que ver que Dios le dio al hombre voluntad. No le dio libre albedrío, pero sí le dio voluntad. ¿Por qué hablamos de voluntad más no libre albedrío? Bueno, porque el libre albedrío es voluntad, pero una voluntad completamente libre, lo implica así. Pero voluntad es la capacidad de tomar decisiones. Y esa capacidad de tomar decisiones la tiene el hombre. Ahora bien, ¿está esa capacidad de tomar decisiones por encima de Dios? Esa capacidad que tiene el hombre de decidir sobre ciertas cosas, no sobre todo, pero el hombre tiene capacidad de decidir sobre ciertas cosas. ¿Esa capacidad está por encima de Dios? ¿Puede el hombre decidir algo que Dios no quiera? Y Dios decir, bueno, yo no quería, pero Él quiere, no puedo hacer nada porque el hombre lo decidió, yo le di a Él capacidad de decidir. Evidentemente no. El hombre no puede decidir nada por encima de lo que Dios ya decidió. Evidentemente, la libertad y voluntad de Dios están por encima de la libertad y voluntad del hombre. Dios nunca ha sometido su libertad o su voluntad al hombre. Dios nunca ha dejado de ser Dios, ni es posible exponer la deidad de Dios. En consecuencia, nunca estará en tela de juicio o en peligro la soberanía de Dios. Por lo tanto, siempre la voluntad de Dios, del hombre, va a estar subordinada, condicionada, limitada a la voluntad de Dios. Y Mali Canelón dice, es por su absoluta soberanía y revelación y entendimiento de su espíritu que en el hombre y no por actos del mismo. Eulogio Carrasco dice, el que no oye es porque aún está muerto espiritualmente y Dios no ha abierto sus ojos y oídos espirituales. Gloria a nuestro Padre, que somos parte de sus elegidos. Es así. El que no oye es porque está muerto y los muertos no oyen y los muertos no pueden hacer nada para oír. Es Dios en su absoluta soberanía que le da vida y con esa vida espiritual la capacidad para verle. Gracias a Dios, ¿verdad, hermano Eulogio? Porque nos eligió y nos ha dado vida. Y Mali Canelón dice, esa capacidad está dentro de su canal en base a su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Que Dios es absolutamente soberano sobre todas las cosas y por lo tanto Dios tiene voluntad y la voluntad de Dios es soberana. Dios en su soberanía le dio al hombre la capacidad de tomar decisiones. A eso lo llamamos voluntad. Y esa capacidad que tiene el hombre de tomar decisiones tiene límites. Y son los límites que Dios en su soberana voluntad impuso. De manera que la voluntad del hombre no es libre completamente, sino es libre en el área donde Dios le permite tomar decisiones. Entonces, la soberana voluntad de Dios es infinita y la voluntad del hombre es pequeña y está dentro de las esferas que Dios soberanamente
ha delimitado para que en esa esfera de acción el hombre decida. El hombre puede moverse al norte, sur, este y oeste dentro del territorio establecido en su soberanía. Y en esas opciones que tú tienes permitido elegir, allí tú eres responsable porque estás tomando decisiones. Decisiones que evidentemente van a estar dentro de lo que Dios ya estableció que puedes escoger o que no puedes escoger. Dios es soberano sobre la voluntad del hombre. Dios es soberano en la vida del creyente. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No existía yo, no tuve la capacidad de escoger mi destino eterno. ¿Quién escogió mi destino eterno? Dios. ¿Cuándo lo hizo? Antes de yo nacer, yo no tuve parte en esa decisión. Yo no existía, pero ya mi destino estaba trazado, mi destino eterno estaba trazado. Romanos capítulo 8 me dice que a los que antes conoció, a estos también eligió, y a los que eligió, a estos predestinó, y a los que predestinó, en su momento los santificó, los justificó y los glorificó. Solo a ellos. Dios es el que te elige. Dios es el que te predestina, y todo esto ocurrió antes de tu nacer. No tienes mérito en esta decisión. Y la única decisión que tuviste fue aceptar estábamos muertos. Él de su voluntad nos hizo nacer. Entonces, la voluntad de Dios es la que define, y entra en juego tu voluntad cuando tienes vida, la vida recibida de Él. Entra en juego tu voluntad, pero una voluntad sometida a la voluntad de Él, tanto que nuestra vida nosotros la rendimos al señorío de Cristo. Es el que te justifica por medio de la fe y te convirtió en creyente. Pero la fe es una concesión divina, el arrepentimiento es una concesión divina. Es Dios soberanamente quien dirige la vida del creyente. Todo creyente está bajo el control y la voluntad de Dios. Aunque el creyente en Cristo ha recuperado por gracia la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, porque eso es una virtud que tenemos los nacidos del creyente, o las buenas obras que hace el creyente, son las obras que Dios de antemano preparó para él. Los dones que utiliza el creyente para colaborar con la obra de Dios son los dones que Dios le dio soberanamente. La sabiduría que empleamos, la fuerza que usamos, las capacidades que tenemos, los recursos que disponemos, los deseos y todo lo que el creyente posee, Dios se lo ha dado soberanamente en su gracia. Yo tengo los dones
que Dios me dio y yo no tengo la capacidad de decidir cuáles son los dones que yo voy a tener para servir. Tengo que servir según los dones que Él soberanamente me ha dado. Entonces, Dios ya es, como dijimos en transmisiones anteriores, soberano sobre su creación, soberano sobre los gobernantes, soberano sobre las naciones, soberano sobre las personas. Entonces, las personas es soberano sobre la salvación, soberano en la revelación del Evangelio, soberano en la voluntad, porque aunque el hombre decide, va a decidir según lo que Dios le permita. Dios sigue siendo soberano entonces en los dones, en los talentos, en el área donde tú fuiste llamado a servir. Cristo describe al creyente como un siervo inútil. Eres solamente un vaso que Dios utiliza. Tú no eres la fuente ni el origen de ninguna de las buenas obras. Cuando tú haces buenas acciones, cuando tú predicas el Evangelio, cuando tú ayudas al necesitado, cuando tú eres un simple instrumento de Dios para impartir vida a otros, para conducir a otros a la transformación, a la perfección, tú solamente eres un instrumento de Dios. Muchas de nuestras congregaciones están haciendo una obra hermosa con el necesitado. Están gente de nuestro ministerio, están llevando ropa, están llevando recreación, están haciendo obra social en esos pueblos indígenas, en el Zulia. Hay gente nuestra que está haciendo una obra hermosa, la gente de la Red Sur en Barquisimeto, en el hospital pediátrico, donde hay gente pasando una serie de escenas conflictivas y difíciles. Y ellos van y le llevan comida. En la parte sur han llevado calzado, han llevado ropa, comida, han atendido. Y ellos pueden decir, yo estoy haciendo esto. Y podrían intentar jactarse de la obra que están haciendo. Pero no. Dios es que los llamó a hacer eso. Y es Dios que lo está haciendo. Es Dios que está llevándole alimentos a través de esta gente a los padres que están atendiendo a sus hijos en el pediátrico. Y es Dios el que le está llevando calzado, ropa, comida a esta gente necesitada. Es Dios. Y es Dios que les dio los recursos a ellos para hacerlo. Y es Dios quien puso esto en su corazón. Y es Dios quien les da la fuerza. Es Dios quien les da la energía. Es Dios que preparó buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Dice el apóstol Pablo, todo en la vida del creyente es por Dios, para Dios y con Dios. El discípulo que entiende esta verdad no se jacta de lo que logra en Dios, porque sabe que fue Cristo obrando la voluntad del Padre a través de él. Somos vasos, somos instrumentos. Portamos la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta a través de nosotros. La gloria de Dios no es otra cosa que lo que es Dios. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es sabio. Y cuando nosotros expresamos sabiduría, expresamos bondad, expresamos gracia, estamos expresando a Dios. Estamos expresando su gloria. Él es soberano, es a Él a que se debe. Entonces, fue solo Dios soberanamente en todo el proceso de la salvación. Y no solamente Dios fue soberano en todo el proceso de la salvación, sino que también sigue siendo soberano en el proceso de nuestra vida como creyentes, como discípulos de Él. Y en la santificación, cuando usted lee las Escrituras, usted va a encontrarse que nuestra santificación la comenzó Dios. Nuestra santificación la está llevando a cabo Dios y la va a culminar Dios. Dios es soberano sobre todos los creyentes. 1 Corintios 15:10 dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios
conmigo. Dice 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Y Hebreos capítulo 13, versículo 20 al 21 dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a Cristo Jesús, al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, les haga apto para toda buena obra. Así que si tú estás haciendo alguna buena obra, es porque Él te hizo apto. La gloria es de Él, no tuya. Él es soberano. Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Usted está entendiendo esto? Usted ha rendido su vida ante la soberanía de Dios. Yo he rendido mi vida ante el Dios soberano y me siento feliz y satisfecho por eso. En las próximas semanas vamos a estar iniciando una faceta maravillosa en lo que es Iglesia en Línea y vamos a estar expandiendo nuestro ministerio de una manera gloriosa, pero no soy yo, no somos nosotros, no es el equipo que trabaja conmigo, es Dios a través de nosotros. Porque lo está diciendo allí el escritor de los Hebreos, es Él haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él, para que la gloria sea de Él. Entonces, cierro diciendo, porque ya me quedan unos minutos, si tiene algún comentario, alguna pregunta, hágala ahorita porque ya en minutos estamos cerrando. Dios es absolutamente soberano en tu vida. Eso es maravilloso. Porque si Dios es soberano en tu vida, todo lo que ocurre en tu vida es bueno porque Dios es bueno contigo. Y cuando digo que todo es todo, mire, le voy a dar algunos textos bíblicos que hablan de la soberanía de Dios en la vida del hombre para luego reflexionar un poco en esto. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 al 24, Filipenses 2:13, Lucas 17:10, Hechos 13:36, Hechos 22:10, 1 Corintios 1:1, 1 Pedro 3:17, etc. Dios es absolutamente soberano en mi vida. Y Él me llamó en un momento de mi vida y antes de eso yo había vivido experiencias, algunas buenas, algunas no tan aparentemente buenas, algunas duras, algunas difíciles. Y yo podría preguntarme hoy, ¿por qué yo viví esta situación? No es la pregunta correcta, porque cuando entiendo la absoluta soberanía de Dios en mi vida, entonces me pregunto, ¿para qué esa situación que viví en mi infancia? ¿Para qué esa situación que viví en mi adolescencia? ¿Para qué esa situación que viví en los primeros años de mi juventud? Situaciones duras, situaciones fuertes, situaciones que en mi voluntad yo las hubiese evitado, yo las hubiese cambiado o yo no las hubiese vivido. Pero qué bueno que no se hizo mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y por la voluntad de Dios he vivido momentos hermosos en mi vida y le doy la gloria a Dios por haberme permitido vivir momentos tan hermosos. Pero cuando entiendo la absoluta soberanía de Dios, le doy la gloria a Dios por haberme vivido escenarios tan difíciles, escenarios tan complicados, escenarios tan duros, escenarios que me hicieron llorar, escenarios que me hicieron sufrir. Pero que cuando entiendo la absoluta soberanía de Dios, entiendo que son escenarios que obraron para el bien de mi vida, obraron para mi bendición. Y hay cosas que aún no entiendo, pero Dios sí la entiende, porque Dios se la sabe toda. Y la soberanía de Dios es absoluta sobre la vida del creyente. Y hoy veo resultados maravillosos en mi carácter, en el entendimiento de las cosas, en mi madurez, gracias a eventos que yo hubiese escogido no vivir. Errores que yo pude haber lamentado haberlos cometido. Aunque suene raro, no lamento ninguno de mis errores. No lamento ninguno de mis pecados. Porque hasta el pecado Dios lo usa para hacerme ver su gracia, hacerme ver en la perspectiva completa de la vida.
Y aún los pecados que pude haber cometido me llevaron a un nivel de percepción y de madurez y de crecimiento. No estoy avalando situaciones pecaminosas, sino estoy diciendo que lo que viví de pecado, Dios lo pudo haber impedido porque Él es soberano, y no lo impidió porque sabía que a través de ese experimentar yo iba a crecer. Y crecí, y se cumplió el propósito, y tuve nuevas perspectivas con eso, con mis errores, con mis fracasos. No, Dios es soberano, y gracias a esos elementos en la vida, mi vida se ha enriquecido maravillosamente. Mi vida ha tomado matices increíbles. Entonces, estimado, dale gracias a Dios cada vez que te encuentres en el hoyo profundo de la desesperanza, de la aflicción, del lamento por haber cometido cosas. No te lamentes, levántate y di gracias, Dios, por haberme permitido vivir esta experiencia amarga, pero necesaria, porque tú eres bueno conmigo y tú me escogiste para salvación, tú me escogiste para manifestar tu gracia y no tu ira. En consecuencia, todo lo que vivo es bueno y redunda en un propósito bueno, grande y maravilloso, porque Dios es soberano sobre los seres humanos. Dios es soberano en el cumplimiento de su propósito, y Dios tiene un propósito para tu vida y te llamó para ese propósito, y todo en tu vida está absolutamente calculado por Dios y está bajo control absoluto del Dios soberano que te llamó, y todo obra para el bien de tu vida porque Él te llamó para el bienestar. Vamos cerrando y quiero leer los comentarios, los aportes. Eulogio Carrasco dice, ya esto lo leí. Dixa dice: toda decisión que tomamos en la vida siempre será influenciada por alguna fuerza, ya sea externa o interna, por lo tanto, creo que estoy perdido con la lectura. Excelente transmisión, apóstol, excelente escenario y excelente equipo colaborador. Saludos y siguen edificando juntos. Así es, agradecemos a los que estuvieron acá preparando el escenario para transmitir, el equipo de aquí de Puerto Ordaz, una pareja hermosa que opera desde acá. Como le decía antes, bueno, cerramos con esta reflexión. Todo lo que ocurre en tu vida es perfecto. Tu vida es perfecta porque Dios te llamó para unos planes perfectos. Eres perfecto en Él para cosas perfectas y maravillosas. Bendecida semana. Gracias por estar allí en línea. Continúen siendo parte de esta iglesia en línea. Manifiesten la plenitud de Dios. Cada día alíñense más al pensamiento de Dios. Emerjan a Cristo. Dios es soberano, y que el soberano Dios les siga conduciendo por experiencias maravillosas. Disfruten la vida entendiendo que hay algo bueno detrás de Él. Feliz semana, bendecidos, nos vemos la próxima semana.